Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Joana Flores, de Grupo ASIR. Presidenta, sobre este tema me gustaría preguntarle qué impacto han tenido precisamente todas estas toneladas de basura en las costas de México, en los ecosistemas que ya mencionaban algunos de los gobernadores, y entiendo evidentemente que la meta para 2030 es pues cero basura en las playas, pero hay metas anuales. Por ejemplo, ¿cuánto sería la meta de 2025 para sacar ese 80% de la basura del plástico que llega? Claro que sí, con muchísimo gusto. Nosotros estamos invitando a que haya distintos grupos que adopten una playa cada uno, de manera tal que de aquí al 2030 tengamos playas limpias. Generamos 15,000 toneladas diarias, pensamos que ojalá podamos disminuir al menos 3,000 toneladas por año, de manera tal que en los próximos 5 años podamos eliminar por lo menos la llegada del plástico a los océanos. Esa es la idea. Estamos invitando a muchos recicladores, estamos invitando a las empresas, a la ciudadanía, primero a que usen menos plástico y el plástico que se utilice, pues de alguna manera se reutilice o se lleve a los contenedores específicos para reciclar. Por ejemplo, el PET, que se puede perfectamente reciclar, o muchas otras modalidades de plástico. También México está luchando a nivel internacional en la campaña de plástico por un solo uso. Somos parte de ver si se puede lograr una convención internacional de plásticos y sobre todo de algo muy importante, que es la responsabilidad extendida del productor. Es decir, el productor del PET o del refresco o del plástico sea responsable hasta el final. Eso puede ser un gran logro del sexenio. No me comprometo en 2025, pero del sexenio sí. Muchas gracias. Y Presidenta, bueno, cambiando el tema, ayer vimos pues un intento de portazo en la Segov por parte de maestros. ¿Cuál es la postura de su gobierno pues también ante este tipo de provocaciones? Pues no estamos de acuerdo. Y pienso yo que las y los maestros o aprueban o se deslindan, porque ¿cómo es posible que haya una mesa de diálogo, que ellos hayan elegido a la comisión que iba a entrar a la mesa de diálogo con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Educación Pública, y de pronto un grupo de personas, porque eran muy pocas realmente, aventando piedras, queriendo romper la puerta de Gobernación? Es un grupo pequeño, de mucha provocación. Entonces realmente los maestros que están movilizados pues deberían de deslindarse o asumirlo. Nosotros estamos en contra de cualquier acción de violencia. Entiendo que ya el Oaxaca, la sección 22, ha tomado la decisión de replegarse, dicen ellos, bajo sus propias condiciones, y que tienen ahora una asamblea en donde van a plantear a los distintos estados. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque es público, no es, incluso vienen algunos medios el día de hoy. Entonces, y es muy importante el deslinde. Fíjense, hace un año prácticamente, previo a las elecciones, porque hubo un plantón igual de la gente, había menos gente, pero había un plantón. Incluso cuando fue el cierre de campaña nuestro aquí en el Zócalo, pues había una parte del Zócalo que estaba ocupada por los maestros. Previo a ellos, si ustedes se acuerdan, habían tratado de entrar aquí a Palacio, inclusive aventaron piedras también. Entonces son grupos pues que quieren provocar. ¿Qué quieren provocar? Que haya represión. ¿Con qué objeto? Pues probablemente que digan, pues es que este es un gobierno represor. Pues nosotros no caemos en provocaciones, pero sí decimos que no estamos de acuerdo y que en todo caso las y los maestros pues deberían deslindarse de estos actos. Pero de todas maneras pues parece que ha tomado esta decisión la sección 22 de Oaxaca. Y con la sección de Guerrero, que se mantiene abierto el diálogo. Sí, a ver, en todos los casos hay que decir,
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está dividido por secciones en todo el país. Hay representaciones seccionales. En algunos casos las secciones pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En algunos casos tienen la representación, como en el caso de la sección 22 o la sección de Chiapas. En muchos otros no tienen ya la representación. Entonces, en algunos casos hay la representación estatal, por decirlo así, y en otros casos no, son grupos más pequeños que pertenecen a la coordinadora. Entonces, hay casos como, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues el número de escuelas que está en paro es como el 2%. Entonces, el caso donde hay mayor representación, pues es Oaxaca y Chiapas principalmente, y Zacatecas, creo. Entonces, si este repliegue significa que ya se estaría al menos yendo la 22 pues del eso Zócalo. Tienen que decirlo ellos tal cual. Yo lo que comento pues es lo que públicamente está en los medios y que ellos hicieron público de cuál es lo que realizaría la 22. ¿Qué propusimos nosotros desde el primer día, incluso desde antes? Mesas tripartitas. ¿Qué quiere decir mesas tripartitas? La SEP, la Secretaría de Educación de los estados, el gobierno estatal, el gobierno de México, con las representaciones sindicales para resolver problemas estatales. Por ejemplo, y no son problemas estatales de la representación sindical, sino del Estado en términos de la educación. Por ejemplo, en Oaxaca hay necesidad de más plazas de maestros en algunas zonas alejadas de la capital. Entonces, pues ahí hay que resolver, porque ni modo que no haya maestros en las escuelas, pues evidentemente tiene que haber maestros en las escuelas. Si no tiene recursos suficientes el Estado, pues se tienen que proveer esos recursos, porque la educación es un derecho y todas las niñas y niños deben tener acceso. En algunos casos, como por ejemplo en Baja California Sur, los maestros que reciben sus salarios del Estado, no de la Federación, han estado pidiendo desde hace 25 años que haya plazas porque no están basificados. Entonces nosotros desde antes incluso del paro planteamos, creo que son como 2.500 plazas, que iniciáramos con 500 este año. Una demanda que se venía pidiendo desde hace mucho. ¿Cómo se resuelve eso? Pues en mesas tripartitas en los estados, donde se ven las necesidades, no del sindicato, sino de la educación, obviamente con el sindicato presente, para poder solventar pues todas esas necesidades que tiene nuestro país en términos de la educación básica. Entonces, por eso hay mesas tripartitas en cada entidad de la República. Gracias, presidenta. En otro tema me gustaría también preguntarle, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró que hay participación de mercenarios colombianos en cárteles de la droga mexicanos, que incluso un grupo de ellos habría participado en este ataque con una narcomina en Michoacán. Saber qué información tienen ustedes y no sé si en algún momento ha dialogado o buscará precisamente al presidente colombiano para hablar sobre este tema. Hubo una detención muy importante en Michoacán, en los límites con Jalisco, en donde lamentablemente fallecieron elementos de la Guardia Nacional por un artefacto explosivo, y ahí se detuvieron a miembros de un grupo criminal y ahí había varios colombianos. No es la primera vez que se detiene a personas de esta nacionalidad. En la Ciudad de México, cuando fui jefa de gobierno, también hubo detenciones de otras nacionalidades también, pero particularmente colombianos. Desde hace ya algunos meses quizá, inclusive lo mencioné directamente con el presidente Petro y aparte el canciller lo ha estado viendo, de hacer un grupo de alto nivel para los temas de seguridad entre Colombia y México. Y ya ha habido algunas reuniones,
pues para poder tener información, así como tenemos una colaboración, una coordinación con Estados Unidos por nuestra frontera, pues de la misma manera buscamos una colaboración con el gobierno de Colombia para poder pues atender si hay alguna actividad criminal de algún miembro de algún grupo criminal en Colombia o a su vez algún miembro de un grupo criminal en México. Entonces sí hay coordinación y se está fortaleciendo pues la información, la capacidad de colaboración conjunta cada uno en nuestro territorio, pero pues nos ayuda mucho. Presidente, en este momento se puede confirmar o no que sí hay pues mercenarios ya en estos grupos. Lo que ha habido es detenciones. Lo puede informar, lo pueden preguntar el martes para que lo informe con mayor detalle el secretario de Seguridad, pero ha habido detenciones en México en donde hay personas de nacionalidad colombiana. ¿Qué tanto esto está? Pues son ya investigaciones que tiene la Secretaría. Gracias, Presidenta. Y en otro tema también, en Veracruz, la Secretaría del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra una empresa farmacéutica debido a que entregaron pues medicamentos falsos. Saber si este tema lo ha planteado aquí la gobernadora de Veracruz en las últimas reuniones que ha tenido y si ustedes tienen en la mira pues también a este tipo de farmacias que están vendiendo a los gobiernos como incluso bueno a nivel también federal. Ahora voy a hacer una gira, inicio el viernes, a los estados que han firmado el IMSS Bienestar. También Yucatán quiere firmar, también vamos a ir a Yucatán porque además ahí está la construcción del hospital, el Orán, que es un hospital de más de 200 camas, muy grande, está construyendo ingenieros militares y ya va a estar listo este año. Entonces, Yucatán también quiere entrar al IMSS Bienestar. Vamos a todos los estados para hacer una revisión de los avances del IMSS Bienestar, las problemáticas, lo vamos a analizar con los gobernadores, con los responsables del IMSS Bienestar en cada una de las entidades de la República, incluido el tema de distribución de medicamentos. Y ahí pues podemos ver estos temas, ¿no? Ahora, bueno, lo informó Eduardo el martes, ya estamos en la última parte de la licitación y estamos trabajando para fortalecer la distribución. Gracias, Presidenta. Y finalmente preguntarle, en el estado de Jalisco se presentó una iniciativa para prohibir el uso de celulares en los salones. La Secretaría del Estado va a hacer una encuesta. Su opinión, Presidenta, sobre este tema sobre este tipo de iniciativas, pues que buscan, por un lado, pues sí quitar estas distracciones en los salones para los niños que cada vez son más frecuentes. Nosotros somos más de la idea de educar y informar y que la decisión sea individual antes que prohibir. Pero lo cierto es que es importante que pues el celular no se esté utilizando en clase, en el recreo, o sea, que los niños tengan un espacio en donde no tengan que estar utilizando el celular. Podemos hablar un día con Secretaría de Salud porque hay muchos estudios del impacto que tienen las niñas y los niños el uso intensivo de los celulares, que tienen problemas de aprendizaje y otros muchos temas. Entonces es importante que se oriente a que no se use. Ya la prohibición pues es una decisión de cada entidad. Nosotros somos mucho más de la idea de que cuando se asume conscientemente más que una prohibición de que no es correcto, es mejor la voluntad de la persona, del niño o de la niña, que aprenda por qué no debe usarse. En el caso de los dulces, porque ahí sí hubo una decisión que se tomó al final de la administración pasada y que nosotros continuamos, ahí sí es un asunto directo de salud pública, en donde pues las afectaciones que estamos viendo hoy con el programa Vida Saludable en la salud de los niños es muy fuerte, sobre todo los altos consumos de azúcar.
Con estos estudios que usted menciona que podría presentarnos la SEP, ¿en algún momento también se podría tomar este tipo de decisión? Porque hay especialistas, psicólogos, psicoterapeutas y demás que también están diciendo que están incidiendo estos dispositivos en el aprendizaje de los Podemos menores. hacer una mesa con salud, educación y los expertos para poder orientar sobre todo al no uso de celulares o al limitar, que haya una autolimitación en el uso del celular. Muchas gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Alejandro Cabral, de Política y Rock and Roll Radio y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Soy el representante nacional de esta asociación. Se han hablado muchas cualidades de usted, que si viene de la academia, que si viene de una experiencia profesional de tal o cual tipo, pero hoy me parece importante recordar que usted fue secretaria de Medio Ambiente y siempre se nos olvida, lo dejamos incluso los periodistas como en el tercer, cuarto, quinto tema, o a veces no lo tocamos en nuestros espacios, pero si no hablamos del medio ambiente a diario, este mundo ya no se lo vamos a poder heredar a nadie. Entonces, importantísimo, día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, la trayectoria que usted tiene. Y felicidades por esta iniciativa que están emprendiendo hoy de la limpieza de playas. Sin embargo, yo al venir de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio también significa otra cosa. Significa el día de la tragedia de ABC, el día en que se cometió el mayor crimen contra la niñez en la historia de nuestro país. Un crimen que no está resuelto aún, que sigue incluso litigándose, que sigue con algunos asuntos pendientes en cuestión de justicia, que ha logrado cambiar leyes, que incluso los nuevos centros de atención infantil que están inaugurando ustedes vienen de esta lucha de las madres y padres de ABC, que establecieron un nuevo sistema de cuidados fuera de la subrogación y con mejor atención y todo esto. Su opinión acerca de este otro 5 de junio, del 5 de junio de Hermosillo, Sonora, de la guardería ABC, y sobre todo en un tema, yo lo he mencionado, se lo mencioné a usted, en esta terrible tragedia hay víctimas, que son los niños fallecidos, los niños heridos o los niños en recuperación, que hoy ya tienen 18, 19, 20 años, por cierto, se están cumpliendo 16 años de esta tragedia. Y están aquellos que ocasionaron directa o indirectamente el incidente, pero también están aquellos muchachos que se metieron a rescatar, señoras, muchachos, personas que hicieron un acto de heroísmo ese mismo día y el resto de los días atendiendo a los heridos. Para ellos no ha habido justicia, presidenta. Yo recuerdo que se ha iniciado en varias ocasiones un diálogo. Entiendo que está en la parte de derechos humanos del IMSS este asunto. No sé si sabe si hay avances al respecto, si se les ha localizado y su opinión sobre este otro 5 de junio. Sí, SOE ha hecho ahí un trabajo de mucha comunicación con las víctimas, siempre nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento con las víctimas. SOE ha estado desde que llegó al IMSS muy de cerca con este tema, incluso las familias nos ayudaron en validar el diseño de los nuevos centros de educación y cuidado infantil, de los nuevos CECIS. Y el fondo es que pues nosotros ya no estamos de acuerdo en esta subrogación de los servicios de guarderías del IMSS. Esta idea neoliberal de que lo público era malo per se y lo privado era bueno per se, pues mostró en el caso de la guardería ABC lamentablemente que no necesariamente, y que más bien era un asunto ideológico y de corrupción, el estar promoviendo la privatización de todos los servicios, porque se privatizaron muchísimos servicios y estuvieron involucrados pues muchísimos funcionarios de aquella época, no solamente en la subrogación de guarderías del IMSS, sino en muchas otras subrogaciones de los servicios públicos. Llegó a tal nivel que dejaron de construirse preparatorias o universidades para que crecieran las universidades privadas. No porque esté mal que haya universidades privadas, pero el Estado tiene una obligación, que es el derecho a la educación, e igual que el derecho
que tienen las mujeres al cuidado de sus hijos o las familias cuando trabajan. Entonces, esta idea de subrogar todo, de privatizar todo, porque supuestamente era mejor, pues mostró que no es cierto. Y ese es el caso particularmente de las guarderías. Se subrogó prácticamente todo en el ISSSTE, todavía, porque tenemos reuniones permanentes, hay subrogación en el ISSSTE, no solamente de los servicios dentro de los hospitales, sino de guarderías, subrogación en el IMSS, que cambiaron las normas de protección civil y las normas de subrogación, pero permanecen de hace tiempo. Y nosotros estamos dándole la vuelta, es recuperar la capacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social como institución pública para poder dar el servicio de cuidado y educación de la primera infancia. Ese es un cambio sustantivo. Van a ser cerca de 200 CECIS los que vamos a construir en el sexenio. Y se generaron nuevos protocolos, nuevas orientaciones educativas, nuevos esquemas de cuidado de los trabajadores y trabajadoras del IMSS. Mis hijos fueron a guardería del IMSS desde muy pequeñitos, y no las subrogadas, sino las operadas por el IMSS. Una maravilla. Entonces, eso es a lo que estamos regresando, y no a la privatización que no llevó a, pues que llevó a corrupción y lamentablemente esta tragedia. Y ya no en el caso de las víctimas, sino en el caso de los héroes anónimos estos, bueno, que tienen nombre, pero que desafortunadamente… Sé que SOE está en contacto con ellos y le pedimos que pueda ampliar la información. Muy bien. Presidenta, en otro tema, recientemente ustedes mandaron una iniciativa de ley de telecomunicaciones, ha sido ampliamente comentada en este espacio y en muchos espacios. Afortunadamente se hicieron una serie de conversatorios en el Senado de la República, nos tocó participar a varias radios comunitarias en estos conversatorios, ya terminaron, ya están arrastrando el lápiz, suponemos ahorita, poniendo puntos y comas a la ley. Preguntarles si se han comunicado con ustedes, con la Agencia de Transformación Digital, con el Gobierno Federal, para consultarles sobre qué transformaciones pueden tener. Sabemos que el legislativo es independiente, pero a fin de cuentas ustedes mandaron iniciativa y les tendrán que preguntar cuál era el sentido de tal artículo. Se está cerca pues de todo el proceso de consulta. Hay algunos cambios en la iniciativa que planteamos originalmente a solicitud de pues de muchos colectivos de distinto tipo, particularmente las radios comunitarias y particularmente las radios indígenas y afrodescendientes tienen un apoyo especial. Se está recuperando pues todo lo que se planteó, la posibilidad incluso de que tengan un porcentaje para poder comercializar a través de comercios locales parte de su programación. Se está incorporando eso. Se incorpora también el que quien sea quien otorga concesiones, quien revise concesiones, etcétera, sea un organismo dentro de la agencia en donde participen ciudadanos, que no sea solo el servidor público quien dé su opinión, sino que sea un grupo de ciudadanos que pueda dar su opinión, que son 5, y algunos otros temas que fueron incorporados y que se recuperan. Y la esencia pues es el apoyo a redes comunitarias, y una parte muy importante es el derecho de las audiencias. Fíjense, en esta ola de comentócratas, ¿no?, de que vamos al autoritarismo, es cuando abrimos el derecho a las audiencias, porque ni con todos los órganos autónomos se había abierto el derecho de las audiencias, se había garantizado el derecho de las audiencias. Incluso se impugnó judicialmente. Incluso se impugnó, lo tacharon de la ley. Sí. Ahora pues está recuperando el derecho de las audiencias. Hoy se recupera todo un capítulo en la ley para hablar del derecho de las audiencias. Sí. Entre otros temas. Creo que obviamente pues al final la propuesta que se toma es de la comisión porque regresó a la comisión, pero se están incorporando varios de los temas del debate y el foro que hubo en el Senado.
Y precisamente en el tema de la ley hay algunos asuntos que se tendrán que resolver en la ley misma y otros en reglamento. El reglamento ya posiblemente les toca elaborarlo a ustedes ya como agencia o como gobierno federal. Y hay un punto que me gustaría señalarle, porque me lo han señalado varias radios, sobre todo las indígenas que están en condiciones pues con muy baja calidad de internet, muy baja calidad de energía eléctrica y demás. La energía eléctrica sigue siendo uno de los costos más grandes que tiene la radio comunitaria. En nuestras propuestas para el cambio de iniciativa proponíamos una tarifa especial de luz porque se nos cobra como empresa, se nos cobra como luz empresarial cuando pues definitivamente no lo somos radios que incluso no tenemos trabajo pagado, todo lo que hacemos es trabajo voluntario, tenemos que tener un trabajo adicional, dar clases o cualquier otra cosa para poder seguir haciendo periodismo y mantener la radio. Y un tema que se ha hablado poco, que posiblemente no tendría que pasar por la ley, posiblemente es una decisión de ustedes como gobierno federal, es que también para existir como radios comunitarias con todos los protocolos de la ley necesitamos tener una cuenta bancaria, una asociación civil y demás, la cual se nos vincula como PYME, como pequeña y mediana empresa. Y en el SAT se nos registra como una pequeña y mediana empresa. Y sabemos que la misma ley del IMSS, del IVA, y la ley del ISR contempla que, regímenes especiales para aquellas organizaciones que son de bien público, y nosotros no estamos en ese régimen especial, sino que hoy en día cualquiera de las radios comunitarias o indígenas con las que platiquemos, uno de sus principales erogaciones económicas es el pago de impuestos. Justo, lo sabemos, todos los mexicanos lo debemos de pagar, pero nos parece en nuestro caso que es un despropósito, y lo hemos venido haciendo, pagar impuestos como empresa, como pequeña empresa, cuando prácticamente todo el recurso es un recurso que se utiliza en la infraestructura del medio y el beneficio comunitario sin tener absolutamente ninguna ganancia, porque además estamos registrados para no tener ganancias. No es nuestro objetivo la acumulación de capital, nunca lo ha sido, pero tampoco ha sido nuestro objetivo ser medios. Sí, somos sin fines de lucro, pero no queremos ser medios con fines de pérdida, y así hemos sido históricamente. Por eso se les está dando esta posibilidad de poder comercializar un porcentaje pequeño de su tiempo. Otro tema, por ejemplo, para radios indígenas y de lugares o de comunidades afrodescendientes es, se les pedía una fe notarial. O sea, que tenían que ir a un notario para poder registrarse. Formar una asociación civil notarial, sí. Ahora, con el cambio constitucional del segundo constitucional de reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas con plenos derechos, se le está dando la posibilidad de que su registro sea ante el INPI. Y eso les va a permitir pues también reducir costos. Claro. Y que se valide a partir de las asambleas del pueblo si es una radio comunitaria o de pueblo indígena, afrodescendiente, y eso pues les da otra condición. Entonces están mejorando muchísimas de las condiciones. La tarifa de luz hay que verla por fuera de esa ley, si es factible, y algunas otras cosas que estás planteando. Muy bien. Y por último, Presidenta… Pero el objetivo es que tengan su propio medio de comunicación. Sí, sí. Y no es un medio, son medios públicos y sí, medios de las comunidades. Que no crezcan, que se multipliquen, sí, que la sociedad tenga la posibilidad de tener voz amplificada a través de las públicos y de comunidades indígenas. Sí, los medios públicos y universitarios, sí, importantísimo también el apoyo que se le da en esta ley. En otro tema, Presidenta… un día se habla bien del plan hídrico de Sonora, hay algunos puntos muy positivos, se pretende dotar de agua al pueblo de Sonora, que estamos en la peor sequía en la historia. Sin embargo, varios especialistas y pobladores de la cuenca del río de Sonora, sobre todo en la parte del Molino de Camus, que es en donde han sufrido la última parte de la contaminación del río Sonora que llegó hasta esa zona, la presa que llegó a servir como la presa previa a Hermosillo, cuando ya se secó la presa Belardo L. Rodríguez,
y que ahora se está planteando alrededor de esta comunidad hacer nuevas presas, están muy preocupados. Dicen, nosotros por experiencia propia podemos decir que no es el camino las presas, y hay cada vez más ciudadanos organizados, tanto de la academia como de la lucha social, como pobladores, que se cuestionan si una presa es lo que se necesita y 3 presas es lo que se necesita. Sabemos que hay un plan, sabemos que lo están haciendo por algo, pero me han señalado en distintas ocasiones, en entrevistas que hemos tenido en nuestra radio, que este plan necesita mucho más diálogo antes de empezarse a andar, antes de empezarse a licitar, porque no ha habido consulta adecuada a las comunidades y cada vez se están organizando más las comunidades para dar su opinión, pero no ha habido estos espacios de consulta, nos señalan. Quisiera decir 2 temas del río Sonora. Uno, Alicia ha estado trabajando de manera muy importante con las comunidades por el tema de la contaminación minera que hubo y que aquel litigio pues con Grupo México. Grupo México. Entonces está trabajando con las comunidades. El objetivo es retomar las obligaciones de la empresa para poder limpiar, garantizar su limpieza, darle seguimiento a las enfermedades de la población, tener todas las plantas potabilizadoras, etcétera, etcétera. Entonces ha estado trabajando Alicia de manera muy importante ligada a las comunidades, el gobernador también ha estado presente, para poder resolver ese tema de fondo y que las comunidades estén de acuerdo, porque se sigue arrastrando el litigio y el objetivo final pues es que haya un río limpio y que haya seguimiento epidemiológico y que se cumpla con todas las medidas que debe cumplir la empresa. Entonces es un tema que se va a estar en… Que se termine el hospital, que sigue se termine el hospital, que esté funcionando el hospital, que haya vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera. Todo lo que han pedido las comunidades lo hacemos nuestro para poder exigírselo a la empresa y estar cerca de las comunidades para que realmente se cumpla todo aquello que piden las comunidades. Esa es una parte que tiene que ver con la contaminación. La otra parte es abastecer de agua a Hermosillo, que es uno de los temas principales. La Conagua está trabajando con el gobierno del estado y sí hay diálogo pues con comunidades académicas y comunidades que están planteando que esta no es la mejor vía para poder pues hacer un planteamiento integral. Desde nuestro punto de vista, no hay muchas opciones para resolver el problema de abasto de agua para Hermosillo, que es indispensable. Entonces, pues hay que buscar la mejor manera con los menores impactos y que funcione realmente. Entonces, hay mucho estudio relacionado con esto, no es una decisión arbitraria o inventada, sino que hay estudios detrás de ello. Y señalan, Presidenta, los estudios más conservadores, incluso los emitidos por el gobierno estatal y el gobierno municipal, que en Hermosillo se va poco más del 30%, tal vez hasta el 40% en fugas. Los estudios de ciertos académicos dicen que las fugas llegan al 60%. Entonces, en relación a esto, lo que nos dicen es… si se está haciendo un plan integral para abastecer de agua a la ciudad, ¿no sería bueno primero hacer un plan integral para el drenaje de la ciudad? De todas maneras, el estudio que se tiene es que además de atender la distribución de agua potable, la eficiencia en la distribución de agua potable, es necesario un abastecimiento adicional. Entonces, hay un estudio bastante elaborado, no es un invento o alguien que dijo, ay, pues ¿por qué no pones unas presas ahí? Pero bueno, tiene que haber diálogo. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo más del río Sonora? ¿Sí? ¿Quieres comentar? Bueno, primero muchas gracias por el interés. Con su permiso, señora presidenta, sí, estamos trabajando con mucha dedicación en el río Sonora. Hemos ido ya, la última reunión la tuvimos el 20 de mayo, allá en Hermosillo, con el gobernador Alfonso Durazo. Vamos a volver, queremos ir a comunidad por comunidad. 3 cosas queremos resolver. 1, salud, que se complete el hospital, que haya un centro toxicológico, que les hagan exámenes a toda la población, a todos, 24,000 personas. Segundo, y que haya seguimiento. Segundo, agua.
30 plantas potabilizadoras. En este momento está el IMTA, allá el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, resolviendo un problema que tuvieron con una potabilizadora, pero queremos que se les instalen 30, se resuelva el problema del agua de estas comunidades. Y tercero, el saneamiento, que significa realmente sacar los sedimentos del río, porque con la lluvia se da toda la vuelta, los sedimentos de metales pesados, de todos los residuos, digamos realmente de la empresa, de aquella explosión, de aquel derrame que hubo de cobre en 2014, y poderlo depositar en sitios realmente que tengan las capacidades para estar totalmente aislados. 3 acciones, 3 cosas muy concretas que estamos convencidos, y con el apoyo de la presidenta y con el apoyo de las comunidades, porque esto es lo que las comunidades necesitan y quieren, y queremos cumplirles. La supuesta limpieza, presidenta, secretaria, la supuesta limpieza a mí me tocó cubrirla, y a ojo de buen cubero veían hasta dónde llegaba lo manchado. Hasta dónde llegaba lo manchado de amarillo, de lixiviado de cobre, y hasta ahí personal sin ninguna capacitación y sin medidas de protección personal también. Yo creo que este personal tendría que ser revisado también su salud. Absolutamente. Hemos hecho un análisis bien profundo, la verdad, y te invitamos, ojalá nos puedas acompañar la próxima vez que vayamos, porque se trata, y ahí estamos, bueno, sin duda, se trata de dragar el río y sacar todo el sedimento, todo este contenido que tú dices de cobre, de cadmio, de plomo, hay muchos metales ahí, sí, y ponerlos en contenedores que estén aislados. Ya tenemos toda la metodología lista, ya sabemos cuánto cuesta. Y estamos nada más pendientes de estar de la mano de las comunidades, que ya sepan en cada kilómetro del río qué necesitamos hacer. Muchas gracias. Tiene que pagarlo la empresa. Todo esto tiene que pagarlo la empresa. Entonces se está trabajando para ver exactamente todo y después en comunicación con la empresa para que acuerden un convenio en donde las comunidades también estén de acuerdo. Y ahí ya vendrán los tiempos. La secretaria ha dicho que se cancelaría Grupo México la operación si no cumple esto de realista. Lo que estamos buscando es que cumpla, no que no cumpla. Entonces, por eso es este trabajo integral que se está haciendo, buscando que se cumpla. Muy bien. Adelante. Buenos días, presidenta. Yaret Arcinega, de Revista Fortuna. Presidenta, en el marco de la reunión que tuvo ayer con el sector siderúrgico a propósito de los aranceles y considerando la profunda presencia e inversión que empresas mexicanas del sector siderúrgico pues han tenido o han establecido en Estados Unidos, como de Acero, CIMEC, Ternium incluso, que no solo exportan sino que también pues generan empleos y contribuyen al sistema económico estadounidense. ¿Cree usted que esta integración pues productiva podría ser un factor determinante para que pues Estados Unidos flexibilice o incluso evite la imposición de estos nuevos aranceles del 50% pues al acero y al aluminio mexicano? Pues vamos a ver cómo resulta la reunión con este viernes. Recuerden que el día 11 viene el subsecretario Landó a México, es uno de los temas que vamos a hablar con él. Entonces vamos a esperar antes de hacer los planteamientos para el acero y el aluminio. Muchas gracias, presidenta. Y también, por otro lado, en el marco de la reforma judicial que ha avanzado en la elección de voto popular de jueces y magistrados, queremos plantearle una reflexión sobre otro pilar de la legalidad que también pues se enfrenta a severos cuestionamientos. Se trata del sistema notarial, presidenta. En Revista Fortuna realizamos una investigación que expone casos documentados de notarios que pues lejos de brindar certeza jurídica han incurrido en actos que vulneran la fe pública. Por ejemplo, el notario Cándido Mejía García de Tula Hidalgo dio fe de la firma de una persona fallecida, Gloria Nájera, desde 2014 en un contrato fechado en 2023. Además, el nombre del notario aparece en otro expediente judicial por presunto fraude inmobiliario en Cancún, presidenta. ¿No considera que, así como se plantea democratizar el Poder Judicial, también debería revisarse el sistema notarial?
para pues abrirlo a mayor vigilancia, transparencia y rendición de cuentas? Hay estados donde funciona mejor, digamos, y hay estados donde encontramos casos de corrupción. Yo creo que la mejora en el Poder Judicial va a ayudar a muchos temas de corrupción en muchas áreas, porque muchas veces ocurre que se denuncia un caso de corrupción y se topa con un juez. Entonces, caso notarios o algún otro caso de corrupción, pues si hay un sistema judicial, un poder judicial que hace su trabajo, pues tendría que haber sanciones. Entonces, mejorando el sistema judicial, el poder judicial va a tener impacto en toda la vida pública, particularmente vinculada con casos de corrupción. ¿El sistema notarial entonces habrá revisión? ¿Consideraría usted Pues hacer una depende revisión? de cada estado. ¿Qué son los notarios? Los notarios son auxiliares del gobierno para la fe pública. Entonces son atribuciones que tiene el gobierno que descansan en los notarios. Entonces lo que tiene que garantizarse junto con los registros públicos, pues es que haya orden y haya honestidad. Entonces, mucho tiene que revisarse en cada estado de la República. Ya si es necesaria una revisión o no, pues tendría que analizarse después. Pero el tema central es que hoy, y eso es lo que buscamos y eso es lo que queremos del Poder Judicial, es que haya justicia y que si hay un acto de corrupción se sancione, sea notario, sea funcionario público de otro lado, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, y que no se tope con la impunidad que protegía al Poder Judicial. Muchas gracias, Presidenta. En un tercer tema, respecto a los créditos para las pequeñas y medianas empresas, el legislador Alfonso Ramírez Cuellar adelantó a Revista Fortuna que en las mesas de trabajo con la banca se ha avanzado en la propuesta de establecer juzgados especiales para pues agilizar la resolución de controversias judiciales, Presidenta. La banca señala que los más de 56,000 juicios pendientes y la duración de estos procesos pues complican la recuperación de garantías, lo que impide pues bajar las tasas de interés, que era una de sus encomiendas. Considerando la autonomía del Poder Judicial, ¿qué recomendaciones pues puede ofrecer ante esta petición de la banca y qué mensaje tiene para los usuarios que enfrentan altas tasas y pues en muchos casos han perdido sus viviendas sin acceso justo a la justicia? Como son distintos, ¿no? Porque una cosa es las tasas de interés y otra cosa es si hay un fraude vinculado con algún usuario de algún crédito hipotecario, ¿no? Pero lo Son que plantea distintos. la banca es que pues la duración de estos procesos y que son más de 56,000 juicios pendientes, pues es lo que pues afecta o complica la recuperación de las garantías. Y dicen que eso afecta a la baja de las tasas, a bajar las tasas. Pues depende desde qué perspectiva lo veas, ¿no? Fíjense el Infonavit, lo que ocurrió. Se contrataron despachos y despachos y despachos supuestamente para la cartera vencida y la mitad de la cartera vencida pues era fraudulenta. Entonces, por eso, en la medida en que el Poder Judicial funcione, resuelva, cuando hay fraudes, cuando hay corrupción, en esa medida pues va a disminuir la impunidad y el pueblo va a tener más acceso a la justicia, en todos los sentidos. En particular el caso de la banca, por lo pronto no tenemos planteado una reforma adicional. De juzgados especializados. Por lo pronto no, ya se puede ver hacia adelante. Yo creo que hay que garantizar, o tiene que garantizar la nueva Corte y el nuevo Poder Judicial su operación, su funcionamiento, que realmente esté
generando todas las condiciones para el acceso a la justicia y después ya pues plantear otras cosas. Muchas gracias, Presidenta. Y pues por último tema, la Sociedad Financiera Popular, Consejo de Asistencia al Microemprendedor, CAME, ha informado a sus clientes que colabora con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para cumplir con sus compromisos, luego de que hace aproximadamente un año aceleró la captación de clientes ofreciendo rendimientos anuales de hasta el 16%, Presidenta. Analistas señalan que las autoridades podrían ordenar el uso del fondo de garantía para que los ahorradores recuperen sus recursos. Nada más preguntarle, ¿le ha informado el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente Rodríguez, sobre este caso? Y también preguntarle si existen otras SOFIPOS en situaciones pues similares que también podrían requerir el uso de dicho fondo. Vamos a pedirle al secretario de Hacienda que pueda contestar a cada uno de tus planteamientos. Ellos son los que tienen la relación directa con la CNBV. Y finalmente, pues considera que usted considera necesario la intervención de la Comisión Bancaria en este caso, dado que el CAME adeuda más de 2.679 millones de pesos. Hay protocolos, o sea, no es un asunto tanto en la CNBV como en general en el sistema financiero de nuestro país. Hay protocolos y reglas, no es que a alguien se le ocurra pues hay que revisar esto, hay que revisar el otro, hay consejos. Entonces a partir de ahí pues se determina la revisión de uno u otro tema. Entonces ahí pues le pedimos al secretario de Hacienda que tome este tema. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Gracias. A ver, vamos por acá. Acá y luego Alma. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos los invitados. Compañeros, buenos días, compañeros y compañeras. Presidenta, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra. En este Día Mundial del Medio Ambiente, que nos convoca a repensar nuestra relación con la naturaleza y a asumir una ética de cuidado planetario, me permito plantear una inquietud que va más allá de lo coyuntural. ¿Qué tipo de desarrollo queremos promover desde la Cuarta Transformación? Del 15 al 18 de mayo se celebró en Acapulco, Guerrero, el evento conocido como Acamoto 2025, un festival masivo de motociclistas que, lejos de fomentar una cultura de convivencia armónica o recreación responsable, terminó en tragedia, caos urbano y profundo impacto ambiental. Algunos datos preocupantes: 7 personas muertas y varios heridos por accidentes, 42 personas detenidas, 290 infracciones y 115 motocicletas decomisadas. Actividades como arrancones ilegales, pasarelas sin control vial, vandalismo y disturbios en la vía pública. Una ciudad desbordada con alta contaminación auditiva, de emisiones, deterioro del orden social y ambiental. Las preguntas son: Presidenta, Secretaria, con base en el derecho a un medio ambiente sano y a la seguridad pública, ¿pueden seguir permitiéndose estos eventos sin regulaciones estrictas o sin una evaluación de impacto ambiental y social? ¿Existe algún tipo de autorización, evaluación de riesgos o dictamen ambiental para permitir eventos de alto impacto como el Acamoto? Y si no los hay, ¿no estaríamos frente a un vacío legal que debe corregirse urgentemente? No puede haber transformación si seguimos normalizando espectáculos que priorizan el consumo, la velocidad, la muerte por encima de la vida, el orden y la paz. La Cuarta Transformación debe ser también una revolución cultural y ecológica. Solicitamos en este caso sea revisado por la Secretaria del Medio Ambiente, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, así como por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para definir criterios nacionales que garanticen que ningún evento masivo atente contra el derecho a la vida, la salud y el medio ambiente. Gracias, Presidente. Es un evento que se realiza, no es la primera vez que se realiza, y tiene los permisos del gobierno del estado y del municipio. Me habían preguntado esto antes y le pedí a la Secretaría de Gobernación que entrara en contacto con la gobernadora de Guerrero para revisar
la pertinencia pues de que siga ocurriendo o bajo qué reglas podría desarrollarse, y están trabajando en eso. O sea que esperemos que pronto nos pueda… Pues están trabajando, tiene que haber… hay regulaciones que son estatales y municipales. Y el Estado y el municipio pues tienen que asumir esa responsabilidad y nosotros coadyuvamos en este tema. Entonces, por eso la Secretaría de Gobernación pues está con la gobernadora para ver si requieren el apoyo de la Federación para pues revisar en particular este evento. Y que se espera que el próximo año 2026, si es que se da este evento, que por lo que veo se va a seguir dando, ya no sucedan por lo menos este tipo de… Pues tienen que ponerse limitaciones, reglamentos que deben cumplirse, ¿no? Bien, esperemos. Gracias, presidenta. También traigo una denuncia de un acto atroz ocurrido en el municipio de Xixú, Guanajuato, durante un evento de rodeo. Al menos 2 gatos fueron amarrados con fuegos artificiales y perseguidos por niños, mientras los asistentes, adultos incluidos, reían, grababan y aplaudían. Esto no es una anécdota menor ni un simple exceso, es una fiesta popular. Esto es crueldad animal agravada, un delito tipificado en el Código Penal de Guanajuato y en la Ley General del Bienestar Animal. Aquí no hay ignorancia, hay sadismo, hay voluntad de infligir dolor, de convertir el sufrimiento de seres inocentes en espectáculo. Presidenta, en nombre de millones de mexicanos y mexicanas que creemos en la justicia, en el respeto a toda forma de vida y en el legado humanista de la Cuarta Transformación, le pido que este crimen no quede impune. Le pido que exhorte al presidente municipal de Xixú, Francisco Orozco Martínez, y a la gobernadora Lidia García Muñoz Ledo a que se pronuncien con firmeza y actúen con responsabilidad, porque todo silencio es complicidad y todo encubrimiento institucional es parte del crimen. Es urgente abrir carpetas de investigación, identificar a los organizadores, sancionar a los responsables y garantizar atención veterinaria si es que los animales aún viven. De lo contrario, estaríamos permitiendo que se legitime la tortura como diversión y eso, presidenta, es profundamente contrario a los valores de una sociedad justa y humanista, como la que usted está construyendo. La violencia no puede normalizarse ni contra los humanos ni contra los animales, porque quien es capaz de reír ante el dolor de un gato, mañana será capaz de hacer lo mismo frente al sufrimiento de un niño o una mujer. Con usted al frente del país estamos seguros que podrá regresar la esperanza y por eso confiamos en que este caso no quedará en el olvido. Y también quiero preguntarle con respecto al mismo tema, presidenta, si existen también protocolos para proteger a los animalitos que viven y conviven en los edificios públicos. Un ejemplo de esto pues lo tenemos aquí con usted en Palacio Nacional, con los gatitos, en donde sí existen estos protocolos. Entonces, principalmente si existen en estos edificios públicos estos protocolos y de qué se trata. Gracias, presidente. Recuerden que ya en la Constitución está prohibido el maltrato animal. Entonces, sí, pues el llamado a la gobernadora, que seguro nos está oyendo, y al presidente municipal, pues para que no se realicen estos actos y si es necesario, pues la sanción, como bien mencionas. El maltrato animal no solamente es condenable, sino que lleva a otros actos de violencia también. Eso está demostrado. Entonces, hoy está prohibido en la Constitución y en efecto, y hay que normar. Y parte de eso pues es una parte estatal, municipal y lo que nos corresponde a nosotros. Pero y con los protocolos en otros lugares públicos, ¿sí existen, los hay o nada más es aquí en Palacio Nacional? Esa parte, o sea, los protocolos que tienen que ver con… hay una parte que norma la Federación. Por ejemplo, en medio ambiente está la Ley General del Equilibrio Ecológico y norma una serie de acciones humanas o, por ejemplo, en el sector industrial, las fábricas que producen químicos, pues las norma la Federación. Hay otras que norman los estados, dicho por la propia ley. En estos casos, la normatividad de protocolos en edificios, etcétera, pues tiene mucho que ver con las normas estatales. Y la Federación coadyuva para que eso se pueda desarrollar. Gracias, presidente.
Aba, calma. Sí. De la jornada. Gracias, presidenta. Sobre la CENTE, los maestros están diciendo que se agotó el diálogo y que insisten en que sea directamente otra vez con usted. ¿Qué les responde? No se ha agotado el diálogo. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es derogar la ley, como ellos le están planteando. Lo que nosotros hemos dicho es que hoy los maestros que están en cuentas individuales tienen una pensión justa gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que en esencia es echar para atrás la ley del 2007 en términos de la injusticia en las pensiones. Una persona que ganaba 16,000 pesos, un maestro o una maestra, y que con el régimen de cuentas individuales se iba a retirar con 4,000 pesos, hoy se va a retirar con 16,000 pesos. Entonces, eso pues es algo que hemos estado hablando. Sobre el tema de las edades en aquellos que se quedaron en el 10º transitorio, pues se ha estado hablando. Entonces, diálogo siempre va a haber, la puerta del diálogo. El asunto es que el diálogo pues representa pues llegar a posiciones que se encuentren, porque un diálogo para llegar a posiciones que no se encuentren pues es muy difícil, ¿verdad? Pero la puerta del diálogo siempre está abierta. Ahora, no entendemos por qué la violencia de ayer en el Gobernación. Si hay un diálogo. Sí. Parece que esa es su condición, que sea con usted. Usted ya no, la puerta del diálogo con usted ya no está abierta. Ellos, ellos tienen que respetar la decisión de sus bases también. Entonces, tienen toda la capacidad, toda la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública para hablar con ellos, negociar, buscar coincidencias. No necesitan hablar con la presidenta porque tienen toda la atribución. Son secretarios de Estado, no es un servidor público menor quien está dialogando con ellos. Entonces, ahí está la puerta del diálogo abierta. Gracias. Presidenta, quiero preguntarle, de última hora estamos informándonos que hay un revés definitivo para México en su caso contra las armerías en Estados Unidos. La Corte Suprema de ese país resuelve que no hay sustento para que México acuse a los fabricantes de que un tercero, los cárteles, utilicen sus armas para cometer crímenes. Son 2 juicios, vamos a ver cuál es el resultado y les informamos. Gracias. Y por el otro lado, ayer insistir un poco sobre la reunión que tuvo con los empresarios de acero y aluminio. ¿Qué acordaron y usted considera que aún hay tiempo de lograr un acuerdo con Estados Unidos? Vamos a ver qué pasa el viernes en la reunión que tiene el secretario de Economía con distintos secretarios en Estados Unidos. ¿Ayer le expresaron algo en particular, le pidieron algo en particular los empresarios? Hemos estado tomando una serie de medidas por acero que viene de otros lugares del mundo. Recuerden que aquí Marcelo planteó que se revisaron los molinos de distintos países asiáticos y se cerró la posibilidad de que importaran esos molinos porque en realidad no existían los molinos cuando se hizo la verificación. Entonces, ellos están planteando pues cómo proteger a nuestra economía también de aceros que están llegando de otros lados. Entonces, estamos trabajando con ellos en distintas áreas con el objetivo pues de garantizar los empleos en la industria del acero y el aluminio también. Y bueno, también quisiera preguntarle su opinión. ¿Siguen los museos cerrados ayer? Sí, ya hoy se abre. Entendíamos que se habían abierto ayer, según nos había dicho la secretaria. Sí, hubo un problema ahí en el tiempo de adjudicación de la licitación que tuvieron en el INAH para la seguridad.
y por esa razón se cerró, pero ayer que vimos el tema y hablamos con Diego y todo, de inmediato se abrieron. ¿Será seguridad privada o será policía? No, va a ser policía auxiliar. Sí. Gracias. Y aprovechando la presencia de la secretaria, usted hace rato comentó el tema del sargazo, que no se le olvide, le dijo a la gobernadora Mara. ¿Cuál es ahorita, cómo está esa situación, por favor? Bueno, Secretaría de Marina ha estado trabajando en la recolección del sargazo desde hace ya varios años y vamos a trabajar en dos áreas que coordina Alicia y el secretario de Marina. Una, pues, es seguir en lo que se está haciendo ahora para la limpieza de las playas, pero la otra es encontrar esquemas que permitan la mejor colección. Bueno, son tres. ¿Por qué está llegando sargazo a las playas? Que es una pregunta científica y que con distintos equipos de investigadores a nivel nacional se va a hacer una mayor investigación de las razones por las cuales llega el sargazo. Segundo, porque hay quien habla del cambio climático, hay quien habla de la deforestación en la Amazonia y que por eso los nutrientes hay más nutrientes en el océano y por eso hay más sargazo. Son hipótesis que queremos seguir analizando para poder, pues, entender las causas. Segundo, poder recuperar el sargazo en el océano también para su uso. Y tercero, pues, mejores esquemas de recolección del sargazo que nos permitan, pues, garantizar las playas limpias. Gracias, Presidenta. También… ¿Quieres comentar algo más, Alicia? Muy importante la pregunta, porque llegan alrededor de 60,000 toneladas de sargazo al año en los años más difíciles y este va a ser uno. La Secretaría de Marina nos ha ayudado muchísimo. Lo que queremos ahora es cambiar la dinámica y recolectar el sargazo en el mar vivo, porque cuando ya llega a la playa está descompuesto y la presidenta nos ha instruido trabajar con el gobierno de Quintana Roo, Mara Lezama, para ver si podemos montar una planta de tratamiento de sargazo para poderlo recolectar, tratar y generar biogás junto con los lodos de las plantas de tratamiento. En eso estamos, queremos resolverlo y estamos trabajando en esta posibilidad de tratamiento. Es una de las plantas de economía circular, tenemos dos y quizá tres, porque la Ciudad de México tiene una en el bordo poniente, vamos a hacer la de Hidalgo y esta planta de tratamiento de sargazo. ¿Y cuándo empezarían con los trabajos para esta? Pues estamos en eso, estamos buscando el terreno, ya tenemos algunos estudios, creo que es urgente, la verdad, y con la participación de la Secretaría de Marina, porque ellos nos ayudan a recolectar este sargazo, que es importantísimo. Esperamos este año echarlo a andar. Muchas gracias. Nada más, nosotros tenemos un buque sargacero oceánico con el que estamos colectando el sargazo en alta mar y una serie de 11 sargaceras costeras. Lo importante es evitar que lleguen los grandes volúmenes a la playa. Aún así, existe toda una coordinación con el gobierno del Estado para incorporar a los hoteleros, a las empresas privadas que con maquinaria limpian las playas. Entonces, es un trabajo constante por temporada y bueno, el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría para poder recolectar nosotros el sargazo vivo y lo puedan ellos usar para fines útiles a la sociedad. Gracias. Y Presidenta, por otro lado, quisiera preguntarle su opinión. Un tribunal colegiado de apelación con sede en Matamoros, Tamaulipas, determinó, pues, que decretó la absolución de José Luis Abarca Velázquez en cuanto a su participación en la desaparición de los estudiantes. ¿Qué opina? Él, de todas maneras, permanece detenido por otros delitos. Estamos con la anuencia del fiscal general de la República, fortaleciendo la fiscalía especializada para el tema de Ayotzinapa y con la anuencia de los padres y madres. Entonces es un tema también de los jueces, no solamente. Y va avanzando
nuevas líneas de investigación que estamos siguiendo, que ya en su momento se podrán hacer públicas. ¿Usted está de acuerdo con esta absolución? ¿Perdón? Se está revisando por parte del fiscal y con anuencia de los padres y madres. ¿Usted está de acuerdo con esta absolución, presidenta? No estoy de acuerdo con que los jueces sin explicación alguna absuelvan. No estoy de acuerdo. Cuando hay sustento en la investigación. Es este tema de la reforma al Poder Judicial. Este es otro caso más. Como el caso también que nunca quedó claro de la liberación de muchísima gente, en el caso Ayotzinapa, por tortura, que también fue un juzgado que lo determinó. No quiere decir que estemos de acuerdo con la tortura, sino cómo se dieron estos casos. Por eso es el nuevo tribunal dentro de la Corte o del Poder Judicial, más que dentro de la Corte, dentro del Poder Judicial, de disciplina judicial. Porque ¿quién evalúa la actuación de los jueces? ¿Quién? Entonces, por eso el nuevo Poder Judicial, pues es la nueva Corte y un tribunal de disciplina judicial que con base en reglas puede evaluar la actuación de un juez o de una jueza. Y en este caso, pues también tiene que evaluarse la actuación de esta jueza o juez. Solo por último, es en el caso del rancho de César Duarte, ¿en qué vamos ahorita? Había presentado una… ¿El rancho de Chihuahua? De Chihuahua. Se presentó una denuncia penal y se está dando seguimiento a todo lo administrativo. Porque no tiene sustento el amparo que se dio a esta otra jueza. No tiene sustento, porque inclusive era algo que ya se había litigado y que no se le había dado la razón. Entonces se presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y se está litigando la parte administrativa. Porque esa agua no tiene por qué estar retenida en estas presas para uso privado. Esa agua además pertenece a una de las cuencas del Tratado de 1944. Entonces, vamos a seguir litigando y se presentó la denuncia penal. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos, creo que ya terminamos hoy. Hay dos videos, uno porque es el aniversario del nacimiento de Pancho Villa y después Mujeres en la Historia. Adelante. El humanismo mexicano se nutre de la lucha del pueblo mexicano por justicia, tierra, trabajo, educación, salud y libertad. Francisco Villa, el revolucionario del pueblo, representa como pocos esta lucha y estos principios. Sin la contribución de Villa y de la División del Norte que comandó, no hubiera sido posible el triunfo de la Revolución Mexicana, ni la destrucción del Estado oligárquico y de su ejército, ni las transformaciones sociales en favor de los sectores populares más pobres. Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Francisco Villa, nació el 5 de junio de 1878 en Coyotada, San Juan del Río, Durango. Quedó huérfano muy niño, trabajando como peón en la hacienda de Agustín López Negrete. A los 16 años se vio obligado a dejar la hacienda por un problema con el hacendado. Villa contó cuando ya era famoso, que hirió al hacendado porque quiso llevarse a una de sus hermanas. Desde entonces se convirtió en bandido. En esos difíciles años aprendió a sobrevivir en el monte, a salto de mata, perseguido por la justicia porfirista, que se ensañaba con los más pobres y estaba al servicio de los poderosos. Fue apresado varias veces, pero pudo escapar. Conoció las sierras de Durango y Chihuahua como la palma de su mano.
Para escapar de los rurales, cambió de nombre. Francisco Villa cobró fama por ser un excelente jinete y gran tirador. Tenía un valor temerario y tuvo varios oficios como arriero, carnicero, albañil. Cuando la policía lo descubría, él huía. Era un joven perseguido que no tenía acomodo en la sociedad porfirista dominada por las élites. Se llenó de rencor y coraje contra un sistema social que lo excluía, contra los ricos que ostentaban sus privilegios, contra las autoridades que los protegían. En 1910, su vida dio un vuelco cuando conoció a Abraham González, el líder maderista de Chihuahua. Por él se enteró de la lucha democrática de Francisco y Madero para transformar el país y acabar con la dictadura porfirista. Encontró un sentido positivo en su vida y se comprometió con la revolución maderista. Fue, junto con Pascual Orozco, el principal jefe revolucionario en el norte del país y artífice de la toma de Ciudad Juárez que obligó a Porfirio Díaz a renunciar. Después del triunfo de Madero, regresó a la vida civil. Sin embargo, cuando Pascual Orozco se levantó en armas contra Madero, regresó a defender al gobierno del presidente demócrata. Las mayores hazañas y la leyenda de Villa comenzaría a partir de entonces. Villa será el líder del ejército popular más poderoso en la historia de México y contribuirá a la transformación de nuestro país. Por ello, Villa es un protagonista central de nuestra historia y representa junto con Zapata los ideales de justicia y libertad que nutren al humanismo mexicano. Ahora sí, Noemi. Buenos días, presidente. Con permiso. Buenos días a todas y a todos. Este jueves de Mujeres en la Historia se lo vamos a dedicar a una mujer en las artes, una poeta que si de algo fue culpable fue el de ser auténtica. Estoy hablando de Pita Amor, una controversial escritora del siglo XX que con ironía expresó en Letanía de mis defectos una alabanza hacia su imperfección, porque ella no hacía oídos sordos a la sociedad que la cuestionaba, sino que aceptaba la crítica, pero para conocerse a sí misma, reconocerse a sí misma como una transgresora. Escribió: soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero aún conservo la tez de rosa. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya he sido sentenciada. Conozcamos su historia. Guadalupe Teresa Amor Schmittlein, conocida como Pita Amor, fue una de las figuras más singulares y provocadoras de la literatura y cultura mexicana del siglo XX. Nació el 30 de mayo de 1918 y perteneció a una familia aristocrática venida a menos durante la Revolución Mexicana. Fue la menor de 7 hermanos y creció en un ambiente católico y conservador, pero desde pequeña fue rebelde y tuvo una insaciable sed de libertad intelectual y emocional. Pita Amor, quien apenas terminó la primaria, escribió poemas con lápiz de cejas y en boletos de tranvías y papeles de estraza, que causaron asombro en los círculos artísticos e intelectuales de los años 30 y 40. Fue también modelo nudista para pintores y fotógrafos y artista invitada en la revista Contemporáneos. En 1949, formó parte de la caravana de poetas mexicanas que fueron a Veracruz a conocer a la escritora chilena Gabriela Mistral. Pita Amor pudo expresar con la poesía su volcánico mundo interior. Libros como Yo soy mi casa, Décimas a Dios y Todos los siglos del mundo muestran a una poeta que no temía expresar sus conflictos religiosos, su miedo a la muerte ni su angustia existencial. Su estilo de vida, libre, sensual, desafiante y excéntrico, fue criticado y muchas veces eclipsó su obra literaria. En sus primeros años como escritora, se decía que el verdadero autor era su amigo Alfonso Reyes, debido a que se consideraba que una mujer que disfrutaba de la vida social como ella no podía elaborar esas reflexiones. Su carácter fuerte y su rechazo a las normas sociales la convirtieron en un personaje fascinante, pero también la marginaron. La muerte de su único hijo, la pérdida de amigos y de su patrimonio la aislaron de una sociedad que nunca terminó por comprenderla. Pita Amor
Amor falleció el 8 de mayo del año 2000. Su vida fue reflejo de una búsqueda permanente de identidad y sentido. Estos pies que de tanto caminar se han herido sin dar con el sendero. Pita Amor no solo escribió poesía, vivió poéticamente, con intensidad, dolor y desafío. Su voz sigue siendo una de las más potentes de la literatura mexicana. Al decir casa, pretendo expresar que casa suelo llamar al refugio que yo entiendo que el alma debe habitar. Como escuchamos, su obra es un ejemplo de cómo a muchas mujeres se le ha juzgado en la historia por ese deber ser mujer y no por su propio ejercicio intelectual. Hoy, Pita Amor, incluso en la actualidad, resulta ruidosa. No es fortuito que hasta hace pocos años su literatura fuera recuperada por su valor, quitando de vista aquel peso y el prejuicio que su obra en vida recayó. Muchísimas gracias. Buen día a todas y todos. Gracias, buen día.